Generalmente no presenta síntomas y suele aparecer después de los 50 años. Así es la hipertensión, la cual produce una elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. Para conocer más detalles nos acompaña el doctor Jorge Jiménez, especialista en políticas de salud pública. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aparte también profesor de la Universidad Católica. Bueno, esta es una enfermedad crónica, la verdad, es muy preocupante y podíamos conversar recientemente fuera de cámara y usted me señalaba que tiene una relación directa con el estilo de vida que tienen tanto los chilenos como a nivel mundial. ¿Esto influye en, me imagino, tener o no hipertensión? Por supuesto, y básicamente hace 10.000 años el hombre descubrió la sal y para preservar alimentos y mantener las carnes sobre todo y algunos otros productos alimenticios. Y al descubrir la sal empezó este problema. La sal fue sinónimo de poder, el salario. La sal era el instrumento principal para poder sobrevivir conservando alimentos. Y aquí empieza un poco el abuso y el consumo de la sal, que progresivamente va, entre otras cosas, provocando la hipertensión y todas las enfermedades relacionadas que se llaman el síndrome metabólico, la insulina alterada, la diabetes, la obesidad y la presión alta, que es una enfermedad que afecta a 1/3 de las poblaciones adultas del mundo y en Chile 29%. Doctora, además también incide bastante el tema de la herencia. O sea, si uno tiene, por ejemplo, un papá o un abuelo hipertenso, ¿debiese cuidarse más? Por supuesto, hay algunas hipertensiones que son de rasgo familiar, pero son el mínimo comparado con esta gran masa. 1/3 de la población adulta de Chile son 7-8 millones de personas, 6 millones de personas. Entonces ahí tenemos que apuntar a la gran población. Por eso que esto necesita una política de prevención masiva que parte en la infancia, porque muchas personas empiezan con problemas de exceso de sal antes de tener la presión alta. Recordemos que 140/90 de presión, milímetros de mercurio de presión. Y sobre eso ya es hipertensión. Y los daños que provoca la hipertensión son, obviamente, que los dolores y las molestias inmediatas, pero daño en el riñón, daño en el cerebro, daño en el corazón, infartos, accidentes vasculares, que son, a su vez, un poco más de 1/3 de las muertes de Chile. O sea, aquí estamos hablando del problema principal. Doctor, y en ese sentido, y tomando en cuenta que usted es especialista en salud pública, ¿usted cree que las medidas que tenemos actualmente, se ha debatido muchísimo, por ejemplo, con respecto a la rotulación de ciertos alimentos, de fomentar ciertos programas que hablan de la vida sana, la vida saludable, de alimentarse bien, están siendo los necesarios o hay que enfatizar aún más? Hay que enfatizar más. Los médicos corremos el riesgo de ser unos majaderos y unos molestosos que nos están todo el tiempo prohibiendo y cortándole a las cosas buenas de la vida a la gente. Y hay gente que se manifiesta. ¿Para qué decir con el tabaco? Ahí no hay manera de transar. En la vida sana, en el ejercicio y en la dieta sana, la idea es, ¿no es cierto?, promover el mejor uso de la alimentación fresca, de las frutas y de las verduras, por un lado, del pescado, por otra parte, que no siempre es lo más barato, pero también de reducir la sal. El 80% de la sal en exceso que comemos viene en alimentos preparados y cada vez más con la modernidad se está recurriendo más a los alimentos congelados, a los alimentos preparados que vienen ya sea en sobre, en líquido o en cosas preparadas. Y esto ahí hay que controlarlo, por eso que el etiquetado es una primera fase y después una regulación. Aquí, como te decía, los médicos estamos corriendo el riesgo de ser los majaderos y los pesados, pero alguien tiene que hacerse cargo y la población tiene que entenderlo. Ahora, una persona hipertensa puede curarse, podríamos decirlo de alguna palabra, o sea, puede mejorar esa condición si es que, por ejemplo, tiene una buena alimentación, hay un control continuo, o esto, si es que se manifiesta, se mantiene a lo largo del tiempo. Por supuesto que tiene cura. Tiene cura en el sentido de disminuir la presión 4, 8, 10 milímetros en el promedio. Si una persona tiene 160, que llegue a 150 o 145 ya es un avance en la presión máxima y eso tiene que lograrlo. Por cada 10 kilos que baje una persona hay a veces 10 milímetros de presión que baja. O sea, una persona que está gorda, con sobrepeso. Recordemos que la obesidad se produce, digamos, cuando hay más de 25 a 30 de masa corporal. Los obesos son los que tienen más de 30, los sobrepesos entre 25 y 30, y hay 1/3 de la población chilena que está en obesidad, 25%, un poco menos, un cuarto.
Y eso significa que esa gente tiene que bajar de peso, porque la hipertensión arterial va de la mano con la obesidad, y con la diabetes, y con los colesteroles, en fin, es todo un conjunto de enfermedades que van de la mano y que van produciendo todo el daño en el riñón, en el cerebro, en el corazón y obviamente en la calidad de vida. O sea, está directamente relacionado. Claro, porque también llama la atención las cifras de que hablábamos y en la presentación de que tal vez esto se manifiesta principalmente en personas de más de 50, pero ahora hemos visto que esto se ha ido un poco reduciendo y personas muy jóvenes, de menos de 30 de hecho, tienen hipertensión. Claro, el proceso de la hipertensión comienza mucho antes de que aparezca. El sodio, que es el componente principal del cloruro de sodio, recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda no más de 5 gramos de sal al día, todo sumado, y en Chile estamos prácticamente en 10, estamos en el doble. El sodio, que se le empieza a poner a las comidas de los niños, de los escolares, debiera reducirse ya, porque además no es un gusto innato, sino que un gusto adquirido. Por lo tanto, perfectamente se puede bajar el contenido de sodio, el contenido de sal. El exceso de sal y el exceso de sodio empieza a producir daño antes de que aparezca una presión alta. Porque el sodio es directamente tóxico en las arterias y empieza a alterar y produce inflamación, rigidez, y la rigidez de la arteria produce que la sangre al circular no dilate, sino que se encuentre con una cañería rígida, y eso produce daño en las partes más débiles como el cerebro y el corazón. Eso sería importante tal vez, ¿a qué síntomas hay que ponerle atención? Porque tal vez pueden ser un aviso que estemos propensos a ser hipertensos o que esto pueda ir empeorando. ¿Qué cosas uno tiene que estar alerta, doctor? Bueno, los síntomas clásicos de la hipertensión, pero ya en una hipertensión más o menos severa, el dolor de cabeza, ver pajaritos ahí volando, ¿no es cierto? Esas cosas, pero eso ya es cuando la presión es demasiado alta. Entonces, el control periódico de la salud, por lo menos una vez al año tomarse la presión, es importante. Ahora, si una persona está haciendo un régimen de ejercicio, de dieta, está controlando el sodio, la sal, ya tiene algo ganado. Y aquí hay un mensaje muy importante. El consumidor tiene que exigirle a la industria proveedora de alimentos saludables. Por eso el etiquetado tiene esa misión de que va a ser alto en calorías, alto en sodio o alto en grasa. Tiene que leerse e incorporarse, y el consumidor tiene que hacer su trabajo de ir seleccionando los mejores alimentos. Pero al final, si la industria de los alimentos no produce alimentos saludables, vamos a quedar un poco en la circunstancia en que la gente come comida chatarra porque no tiene dinero para pagar comida más fresca, y se produce este fenómeno de que al final en las personas de menores ingresos la prevalencia, el número de casos de hipertensión es el doble, de diabetes es el triple, en fin, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, o sea, alimentos sanos, alimentos saludables, accesibles en el precio, ojalá producidos en las mejores condiciones y a un precio accesible, o en la Junta de Auxilio Escolar y Becas, que produce 3 millones, creo, de raciones diariamente a los niños de las escuelas de los sectores vulnerables. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, haber puesto este tema sin duda preocupante. Hay que estar atentos, y medidas tan simples como tener una buena alimentación y hacer ejercicio pueden prevenir una enfermedad como la hipertensión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, hacemos un alto y ya volvemos con más noticias.